Me encuentro en la Plaza Bolívar de Caracas y hoy quiero que me acompañes a un recorrido por la ciudad capital venezolana para averiguar si a día de hoy vale la pena comprarse un teléfono de casi $2.000. En mis manos tengo el iPhone 15 Pro Max con una capacidad de 1 TB, lo más tope de gama que tiene la marca que hoy en día es más cotizada en el mundo. Obviamente la marca de la manzanita, Apple. Así que acompáñame a hacer el unboxing, a sacarlo de la caja y luego volvemos a probar este cacharrito de aquí. Pero ya, antes de probarlo tengo que traerte un mensaje del patrocinador de este video, Coinex, el exchange de criptomonedas que estoy utilizando a día de hoy, posicionándose como una de las más utilizadas a nivel global, pero con el detallazo que está construida para ser un sistema sumamente intuitivo, ideal para quienes recién están incursionando en este mundo. Desde el más pro que lleva años aprendiendo cómo funcionan las cripto, hasta el más novato que recién está entrando en este mundo. Todos y cada uno tienen la oportunidad de sentirse más que cómodos utilizando Coinex, ya que esa es una de sus premisas. Al final, en la simpleza están las mejores cosas. Así que ya sabes, intercambios seguros, estables y eficientes. En la descripción de este video tendrás un link directo para que te puedas registrar en Coinex, además del link al grupo de Telegram, donde tendrás toda la información que necesitas para resolver tus dudas sobre la plataforma y aprender un poco más sobre el mundo del trading. Ahora sí, momento de abrir el iPhone 15 Pro Max. ¡Qué locura! Momento del unboxing, entonces aquí tenemos el iPhone 15 Pro Max de 1 TB y aparte tenemos acá el case, el forro Fine Woven, que es como la nueva tecnología, la nueva tela, algo nuevo de la marca de Apple. Entonces ponemos el celular por acá y esto simplemente lo jalamos por acá y ya salió. ¿Qué tal? Bello, ¿verdad? Vamos a sacarlo, viene así. Esta es la versión negra, es una tela estilo gamuzada. Incluso la podría comparar con una tela de jean, puede ser, está cool. Realmente no sé si sea mi forro favorito, pero bueno, es en parte de lo que viene con el teléfono y también quería analizarlo a ver si realmente valía la pena. Ya lo vamos a probar en un momento. Vienen unos cuantos papelitos, algunas explicaciones de qué está hecha la tela, cosa que es importante porque como es un nuevo producto que supuestamente es carbono neutro y que viva la naturaleza, entonces bueno, supuestamente aquí está toda la explicación. Bueno, entonces vamos con la estrella de la noche, el iPhone 15 Pro Max de 1 TB. Voy entonces a arrancar la primera pestañita. Qué nivel de satisfacción hacer eso. Voy a taparlo aquí. Y vamos con la siguiente pestañita. Ay, Dios mío, $1.800. Ok, vamos entonces. Yo creo que esto es lo más limpio que va a estar el teléfono en toda su historia. Wow, se ve pro. A ver, el color es titanio natural y la verdad es que es un espectáculo. Es como un grisáceo tirando al beige. Está muy guapo el color del celular, la verdad me fascina. Que de primera mano se nota que de verdad pesa muy poquito en comparación al resto. Yo diría que incluso pesa menos que el 14 Pro normal, que es el teléfono que he estado usando durante todo este año. Es súper liviano, pero lo vamos a colocar y ahorita lo analizamos más a fondo. Mientras tanto podemos ver que en la caja tenemos obviamente el manual, los respectivos instructivos, la mítica calcomanía de la marca y demasiado cool el nuevo cargador trenzado. Es un cargador de tela más resistente y obviamente el mayor cambio de generación a generación. Conexión de USB-C a USB-C, por fin desaparece el Lightning, ya podemos cargar el celular, cosa que es bastante útil en los iPhone que se acaba la pila cada 15 minutos con cualquier cargador que nos topemos en la vida. Vamos a abrir el cable. No, mi hermano, tengo miedo hasta de usar este cable por primera vez. Se siente fancy, se siente fancy. Wow, tengo miedo. Siento que este cable cuesta más que mi casa. No hay más nada en la caja. La verdad es que eso es todo lo que trae. El cargador, el manual y el propio celular, el propio dispositivo. Ya habiéndolo visto, ya habiéndolo analizado, ya habiendo conocido un poco qué es lo que trae en la caja, vamos a retirar esto, por favor. Uf, mira la pantalla. Hermanazo, qué belleza, de verdad que está loco y la sensación del titanio es muy diferente a la del acero inoxidable. No sé si sea mejor o peor, pero la verdad es que está bien distinta. Tendré que ver cómo se me adapta a la mano con el tiempo de uso. Sí veo que lo único que puedo ver, no sé si se note mucho en la cámara, es que las huellas dactilares se marcan un montón. El momento más esperado durante todo el tiempo de espera que estuve hasta que llegara a Venezuela, la manzanita se ha prendido por primera vez, el celular está encendido.
dispositivo y se encendió por primera vez la pantalla. Nos da la bienvenida, es una pantalla que realmente la veo full brillante. No sé si es muy brillante porque es muy brillante o porque yo estoy acostumbrado a usar desde hace más de un año el vidrio templado anti-espía que hace que la pantalla sea mucho más oscura. Sin embargo, ya tenemos el saludo de nuestro dispositivo. Es momento de irlo a configurar para empezar con las pruebas de este video. Dios mío, qué loco. Va a estar bien divertido. Oigan, de verdad es súper liviano el celular. Tengo miedo. Estamos de regreso en la Plaza Bolívar y ahora sí que sí, vamos a poner a prueba este teléfono. Y así se ve la imagen del iPhone 15 Pro Max en el lente principal, en el lente por 1. A día de hoy sigue siendo el mismo sensor, creo que le aumentaron un poquito el tamaño, pero una diferencia casi insignificante. Deben de estar viendo que se ve muy parecida a la imagen. Sin embargo, este modelo en particular tiene algo increíble, algo en lo que yo siento se le puede sacar muchísimo provecho a nivel estético y a nivel audiovisual. El lente por 5 aumento, equivalente a un lente cinematográfico de 120 milímetros. Esto hecho con una tecnología llamada Tetra Prisma. Son básicamente 3 prismas que rebotan la imagen que ustedes están viendo para hacerle un aumento real, un aumento mecánico a la cámara. Es decir, no es un zoom digital. Están viendo un lente que tendría este tamaño en una cámara profesional en tan solo un espacio chiquitito. ¿Qué tal? Me veo muy cerca. Extremadamente cerca. ¿Qué tan cerca me veo? Así que mientras estamos acá en la plaza paseando un rato, vamos a poner a prueba la cámara de este nuevo teléfono y la van a poder comparar con la del iPhone 14 Pro. Mientras yo tenga el iPhone 15 Pro Max en la mano, ustedes van a estar viendo una imagen grabada con el iPhone 14 Pro. Y cuando no tenga el iPhone 15 en la mano, van a ver una imagen que está grabada con este dispositivo. Vamos a ver qué tal. Lo que me pone feliz es que al tener una memoria de 1 terabyte, no tengo que preocuparme por la cantidad de material que grabe. Para poder llenar 1 terabyte, hermano, yo creo que en mi vida he llenado 1 terabyte de nada. Y ahora es momento de probar uno de los formatos más controversiales, pero también más interesantes de este dispositivo, el formato logarítmico. En este momento están viendo el video extremadamente gris, pero el teléfono está captando una cantidad de información que ustedes, obviamente a simple vista, no pueden ver. Pero podemos hacer cosas como esta. En este momento, en edición se le colocaron estos colores agarrando un poco de la información que el teléfono está capturando. Sin embargo, esto nos puede abrir la puerta a jugar muchísimo con colores, con escenas, con suspensos. Tanto así que les puedo decir que en este momento estamos en la Plaza Bolívar de Caracas, capital de Venezuela, y nos podemos teletransportar a México. Vieron, todo está amarillo, estamos en México, ¿entienden? La referencia, tú, que yo, ya corta la que se acaba el espacio del iPhone. El tema precisamente con andar grabando en formato logarítmico es que si bien puedes hacer producciones extremadamente profesionales, hasta un iPhone de 1 terabyte simplemente te deja grabar 140 minutos con la memoria al 100% de capacidad. Es una completa locura. Con la inclusión del puerto USB-C podemos hacer cosas loquísimas, cosas que ningún usuario de Apple jamás pensó en su historia que podría hacer. Ya en Android este tipo de cosas se hacen hace años, pero como saben, esta gente se tarda un poquito en aplicar los cambios, quizás por cuestiones lucrativas, ¿no? Pero así como las MacBook ya ni siquiera traen puertos que no sean USB-C, podemos entonces adaptar nuestro dispositivo con aparatitos como este. Este es un hub obviamente destinado a computadora, pero que si conectamos por acá podemos ver cómo se enciende la luz LED y lo reconoce como un accesorio. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo una memoria
de 16 GB micro SD, una memoria bastante sencillita, bastante cotidiana. La colocamos en el hub y automáticamente el celular la va a reconocer. De hecho, en la isla dinámica pueden ver que aparece que hay un accesorio conectado. Lo podemos ver ahí en ese simbolito azul. Ya con la memoria puesta, automáticamente todas las fotos y videos que graben en cualquier formato se grabarán en nuestra micro SD. Y de hecho, lo curioso también es que si entramos a la galería, en la parte inferior derecha nos va a aparecer algo que nunca está, un simbolito que dice importar. Es decir, si nosotros grabamos algo en esta micro SD, simplemente conectamos la memoria, el puerto, el disco duro y podremos acceder a todos los archivos y guardarlos, importarlos en nuestro dispositivo. Así que estamos simplificándonos la vida, por lo menos con el USB-C. Ya estamos caminando por la Plaza El Venezolano. Este video está grabado con el iPhone 15 Pro Max. Una de las más grandes cualidades de la cámara del iPhone, además de su excelente resolución, que es innegable, yo creo que a día de hoy es la más espectacular de cualquier smartphone, y eso sí es un atributo indiscutible, también es su estabilización. Tiene una estabilización electrónica combinada con una estabilización mecánica interna del propio sensor que hace que pueda hacer hasta 10.000 micromovimientos por segundo, que hace la imagen absurda, apoteósicamente estable. Sin embargo, esto ya lleva siendo así bastante tiempo. Yo ya no sabría decirles si la estabilización es mejor o peor. En este momento me encuentro en el lente gran angular, que de hecho es el más estable de todos, pero ustedes me podrán decir, estoy moviéndome, estoy dando vueltas sobre mi propio eje para que ustedes me puedan decir, el teléfono está, miren, 100% en mano, no estoy bajo ningún trípode, ningún estabilizador. ¿Qué dicen ustedes? Asimismo, existe el modo acción, un modo extremadamente estable que hace un recorte gigantesco de la imagen. De hecho, ahorita tenemos un ángulo de visión equivalente al por 1 y realmente estamos utilizando el lente .5. El por 1 se vería así, el por 2 se vería así y el por 5 hace que casi el Simón Bolívar se salga de la pantalla. Es un recorte digital muy grande y reduce muchísimo la calidad final de la imagen. Además, en oscuridad, ya lo veremos en un ratito, pero sí se pone un poco tortuosa la cosa. En este momento estamos grabando a 4K 30, estoy dando unas vueltas por acá corriendo con el modo acción desactivado para que ustedes me digan qué tal se ve la estabilización. Ahora vamos a dar la misma vuelta pero en el sentido contrario con el modo acción activado y ustedes podrán ver la diferencia. Ya estamos a 2.8K 30, que es lo máximo que permite el modo acción, y así podrán hacer una comparación genuina de la estabilización de este teléfono. Me cansé. Esos dos clips fueron grabados al formato máximo que permite el teléfono. Efectivamente, 4K 30 para el modo acción desactivado y 2.8K para el modo acción activado. Realmente la calidad de la imagen sí disminuye mucho, el recorte es grandísimo porque ambos fueron grabados con el lente .5. Sin embargo, se pueden dar cuenta que por lo menos a mí me sigue gustando más el modo acción desactivado. Como les digo, lo usaría para momentos muy puntuales. Mucho video, mucha cosa, ya vimos todas las opciones posibles, pero no hemos probado algo muy importante. Yo creo que es de las cosas que más se destacan en este tipo de teléfonos. Así que vamos a tomar algunas fotos en los emblemáticos paraguas de la Plaza El Venezolano. Vamos entonces a comenzar. No me voy a mover, simplemente voy a ir haciendo los diferentes aumentos que me permite el teléfono. En este momento me encuentro en el lente .5. Tomo la foto. Ahora pasamos al lente por 1. Luego, si clicamos nuevamente en el lente por 1, nos va a aumentar de 24 milímetros, que es la distancia focal del por 1, a 28 milímetros, que sería equivalente a 1.2. Tomamos la foto. Le damos una vez más al 1.2 y se convierte en 1.5, equivalente a un lente fotográfico increíble para cualquier persona que sepa un poco de fotografía, que es 35 milímetros. Luego de eso seguimos con los recortes digitales hasta el 2X. Este sí ya está incorporado desde la generación anterior. Y ahora el tema es que si tú decides comprarte el iPhone 15 Pro Max y no la versión Pro, es que pierdes el lente 3X, que en mi opinión era extremadamente útil para hacer grabaciones de calle, para grabar largas profundidades, pero ahora tenemos la tecnología Tetra Prisma, como ya les comenté hace un momento, que hace que haya un zoom digital de 5X. Estamos pasando de unos 40-45 milímetros a 120. Así que tienen que elegir alguno de los que esté en esta barrita si no quieren perder calidad y aprovechar al máximo el celular. Y ahora, para terminar, vamos a hacer la foto por 5. De hecho, las diferentes distancias focales nos permiten tomarle la foto a este extraño monumento en por 1, en 28 milímetros
e inclusive para que quede aún más fotogénico en 35 milímetros. ¿Qué tal? ¿No se esperan una foto de este estaca de 35 milímetros? Algo que sí estoy notando muy pronunciado, hoy es sábado 7 de octubre, dejo en clara la fecha por si más adelante esto lo corrigen de alguna manera, aunque sé que ya lanzaron una actualización que supuestamente lo corregía, pero en este momento estoy dándome cuenta de que el teléfono está en llamas. Obviamente llevo una hora aproximadamente utilizándolo sin parar, haciendo grabaciones incluso en formato log sin conectarle un disco externo, pero el teléfono está bien caliente. ¿Qué pasa? Que ahora el nuevo material con el que están diseñados estos teléfonos, el titanio, no es tan buen termorregulador. Es decir, ahora a los marcos del teléfono, porque no es todo el teléfono, es únicamente los marcos, estar hechos de titanio, se calienta bastante, llegando incluso a picos de 45 grados centígrados, que para un dispositivo de este tamaño es bastante. Ya de por sí, si tenemos 40 grados nosotros tenemos fiebre, muy fuerte. Miren esto, qué interesante. Ahora cuando tomamos una foto, esta es una foto de un hombre muy guapo en la casa natal de Simón Bolívar. De hecho la foto quedó muy bonita, el procesamiento digital y los colores es alucinante, eso sí, no se puede negar tampoco. Pero lo interesante es que ahora si tú quieres, tomaste la foto en modo normal, es una foto tranquila, una foto que te gustó, pero dijiste, le hace falta como un toque artístico. ¿Qué tal si la pongo en modo retrato? Cambiaste de opinión después de tomarla, así que ¿qué se le va a hacer? Ahora le podemos dar a editar y abajo a la izquierda nos va a salir una opción que dice retrato. Podemos dar y automáticamente la foto activa el modo retrato. Por ende, podemos jugar con la apertura y con el bokeh para tener aperturas desde 1.4 hasta 16, poniendo el fondo muy poco borroso o el fondo extremadamente borroso. De verdad está cool porque puedes cambiar de opinión cuando tú quieras. Tomaste la foto, la quieres más desenfocada, menos enfocada, no se te ocurrió tomarla en modo retrato, salió un perrito y quieres enfocar al perrito, eso se puede hacer. Está bien cool, me divierte. Además creo que han ido optimizando de sobremanera el modo retrato, muchachos. Esto se ve alucinante, parece de verdad una cámara profesional. Y ahora, incluso gracias al lente de 5 aumentos, el lente 5X, podemos hacer un bokeh natural, pero miren muchachos, espectacular. Miren esta foto que está aquí. Parecería perfectamente que está en modo retrato, que soy yo sonriendo, haciendo así a la cámara con el fondo artificialmente desenfocado, pero resulta que no. Ese es el desenfoque automático, ya que los lentes de gran milimetraje tienden a tener muchísimo bokeh, ya que las distancias focales son extremadamente grandes y se tienen que enfocar de manera muy precisa en cada objeto. Así que está muy cool porque ahora esta opción sirve para tomar fotos tipo estudio, tipo carnet, fotos bellísimas de paisajes donde tú salgas en, yo creo que hasta plano entero, puedes sentir ese bokeh tan bonito que aporta el lente de 120 milímetros que tiene el iPhone 15 Pro Max. Está empezando a garuar, estos días en Caracas han sido inclementes con la lluvia, pero quería hablarles de algo genuinamente interesante y es el tema de la batería. Llevamos aproximadamente una hora y media, una hora 45 minutos grabando en resolución 4K, 30 FPS, en resolución logarítmica, haciendo cambios, haciendo fotos, utilizando aplicaciones del día a día, y durante ese tiempo el desgaste de batería ha sido inferior al 10%. Para este momento, que son las 1:28 p.m, el celular tiene 81% de batería, habiéndolo desconectado de la carga a las 9 de la mañana. Así que por el lado de la batería estoy bastante feliz, sin duda alguna. Faltan dos cosas muy importantes de las que todavía no hemos hablado, y si bien hemos tocado por encimita temas bien importantes, quedaría para alguien más profesional hacer algo más exhaustivo. Sin embargo, yo no puedo evitar mencionarles la eliminación del switch de silencio y la incorporación del botón de acción. Un botón nuevo que está sobre el de volumen. Si se fijan, si damos un toque prolongado de aproximadamente un segundo, se activa el ruido del teléfono, y si damos nuevamente ese toque prolongado, se desactiva. Esta es la configuración por defecto. Sin embargo, podemos venirnos acá a configuración y va a haber un botón especial que dice botón de acción. Al entrar nos sale esta interfaz, digamos, bastante diferente de lo que se acostumbra, una interfaz bastante cifrinonga, ¿no? Donde podemos elegir qué queremos hacer con el botón. Algo bastante útil que me parece, por ejemplo, es asignarle la linterna. Salimos acá de la interfaz y podemos ver que si pulsamos el botón de acción se enciende automáticamente la linterna. Entonces le podemos dar diferentes programaciones según sean nuestras conveniencias, e incluso crear diferentes atajos para que el teléfono literalmente haga lo que nosotros queramos solo con un toque a este botón.
Y para continuar con las pruebas es momento de activar el modo gameplay. Voy a empezar a grabar la pantalla del celular y voy a abrir alguno de los juegos que están en esta página. Creo que voy a seleccionar el de Samurai Jack. Ok, aquí ya estamos en el juego. Como pueden ver, está corriendo realmente a un montón de FPS. Me encanta porque no es solo la exigencia gráfica del propio juego, sino también es la exigencia gráfica de que estoy grabando la pantalla, estoy grabando el audio, todo al mismo tiempo. Como pueden ver, ya aquí empezamos a pelear con esta especie de robot. La verdad está bien cool. Me van a disculpar si soy un poco malo en cualquier tipo de videojuego, soy así desde que nací. Ya no tiene nada que ver con el propio sistema operativo, pero como pueden ver no se laguea de ninguna forma y es un juego que tiene unos gráficos bastante buenos para los estándares de los teléfonos. ¿Y qué es lo que pasa? Que este chip que tiene ahora trae incluso Ray Tracing, muchachos, es una locura. O sea, con esto de verdad puedes correr una cantidad de juegos y una cantidad de aplicaciones a la vez que bueno, solo comparable con una computadora de alta gama. Es muy loco. Lo único que puede darle un poco de desventaja quizás con una computadora es la cantidad de memoria RAM, pero como pueden ver incluso se le puede poner 1 tera de memoria, así que básicamente es como una computadora en la palma de nuestras manos, una PC, un PlayStation, lo que ustedes quieran que sea, literalmente como una Barbie. Seguimos jugando, pueden ver que hay una cinemática acá, bastante cacherosa la cinemática de Samurai Jack. Seguimos grabando pantalla y no hay ni una pizca de lag, es impresionante. Suficiente juego por el momento, vámonos. Y después de dar varios paseos por Caracas mientras seguíamos probando las cámaras y las diferentes funcionalidades del iPhone 15 Pro Max, se hizo la noche, cayó el sol, pero no podía dejar de venir a otro sol, así que para hacer las diferentes pruebas de fotografía nocturnas vine a la esfera de Caracas, la esfera de Soto tan icónica de la ciudad. Vamos a probar un poco de fotografía nocturna, vamos a ver qué tal graba en baja luz y aprovechemos y tomemos algunas fotos bonitas por acá. Me parece full interesante que se ven muchísimos reflejos. Si se pueden ver en los videos, en los diferentes clips que he estado grabando, se ven demasiados reflejos de todas las luces y no termina de dar una imagen nítida. Graves como graves, apuntes a donde apuntes, hay un montón de luces metiéndose en la imagen. Ahí las pueden apreciar perfectamente. Como pueden ver, el procesamiento de la foto luego de tomarla es espectacular. Obviamente la esfera de Soto alumbra mucho más que yo, aunque yo también soy una estrella que llega a tu corazón. Pero se podría decir que estoy un poco a contraluz. Obviamente el teléfono de manera digital acomoda esto. Esto puede ser bueno o malo según la fotografía que quieras tomar. Conclusiones generales sobre este primer acercamiento al dispositivo más caro que tiene Apple hoy en día en el mercado. Les he ido dando los pros y los contras a lo largo de todo el video, qué me parece cool, qué no me parece tan cool, qué me parece exagerado. Todo esto lo han estado escuchando en este video. Sin embargo, yo creo que voy a repetir lo que prácticamente todos los conocedores de tecnología, que yo no soy uno, dicen. Y es que si tú tienes 2 generaciones antes de este celular, no vale en lo absoluto la pena comprar. ¿Cuáles son las razones por las que yo me lo compraría? Por el USB-C, yo creo que es fundamental para mantener la conectividad entre todas nuestras cosas. Por la carga reversible, muchas veces uno necesita usar su celular como power bank para cargar otras cosas, entonces eso podría ser bastante útil. Y si eres creador de contenido ya más profesional, que te gustaría sacarle el máximo provecho a este teléfono, sin embargo, no es algo muy diferente a las generaciones anteriores. Si ya tienes el 13, el 14, no hace falta cambiar. Y así terminamos esta odisea por la ciudad capital venezolana, una noche caraqueña bastante bonita, donde probamos nuevas tecnologías y donde creo que yo nunca me había sentido tan de la clase alta al tener un teléfono de este calibre. Espero me dure bastantes años, pido por eso todos los días porque no estoy para estar haciendo un gasto de estos a cada rato. Yo mientras tanto quiero que me dejes tu opinión sobre el iPhone 15 Pro Max allá abajo en los comentarios para conocer un poco más qué opinas de estas nuevas tecnologías que están saliendo, que cada año tiene cambios más y más pequeños. Por aquí te voy a estar dejando un botoncito para que te suscribas y aquí un videito recomendado especialmente para ti para que te lo vaciles y nunca te salgas de este canal. Gracias, un besito y los tapo por acá.